Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la Reacción Emprendedora. En el episodio de hoy vamos a hablar con Leonardo Garín, emprendedor y fundador de LG Unidades de Negocio, como Solo Licitaciones, El Zapatero y Grim Up. Leonardo, Buenos días, digamos, juntadas. Todo bien, muy bien. bueno, Leonardo, ¿qué días tenía? Quiero que me cuentes qué días tenías cuando eras chico, de estudiar, trabajar. Siempre me gustó hacer negocios de muy chico, desde vender verdura en mi propia casa a intentar pensar en hacer negocios. Vengo de familia no de negocios, obreros y nada, se me despertó eso de muy chico de querer hacer negocios, Bien, y a partir de ahí comencé. bien. ¿Cómo fue la idea de emprender? ¿De dónde surgió? Yo empecé a trabajar a los 18 años en una empresa, era empleado, trabajaba muchas horas, y con este afán de siempre tener mi propio negocio, de soñar en tener mi propio negocio, con mucho desconocimiento, porque, como te decía, no vengo de familia de comercio ni de negocio. Y bueno, llegó un punto que dije, bueno, algo quiero hacer, pero no quería tomar la decisión de dejar mi trabajo. Entonces empecé a trabajar en paralelo, a pensar en emprender algo. Tenía un familiar que fabricaba calzado y bueno, nada, empecé a vender, viajando al interior con mi auto, los fines de semana. Aprovechaba los fines de semana y de lunes a viernes trabajaba en la empresa que yo trabajaba como administrativo, una empresa gráfica. Y bueno, ahí empezamos. Así empecé, idea, intentar hacer algo diferente para ver si en algún momento me podía desprender del trabajo bajo dependencia. Mm, ¿Surgió de la nada esto del emprendimiento de zapatos? ¿Cómo empezaste? Porque era lo que tenía a mi alcance. Al tener un familiar que fabricaba calzado, dije, bueno, por ahí es eso, sabiendo que en el interior eh, tenía alguna posibilidad de competir. Claro, yo no tener una gran estructura, igual podía competir porque, nada, en el interior era todo mucho más caro que en Buenos Aires. Entonces dije, bueno, es por ahí, probemos. Y empecé a vender en forma minorista, digamos, ¿no? A conocidos, a familiares, a conocidos de los conocidos. Así empecé con todo esto. ¿Y esa primera venta fue difícil o? Fue difícil porque cuando empecé a viajar, primero la gente del interior, cuando vos decís que venías de Buenos Aires, como que, bueno, nada, tenías que pagar el derecho de piso. Ellos tienen un concepto por ahí de Buenos Aires, no hoy, pero hace 20 años atrás era, eh, primero desconfiemos y después confiemos. Entonces, nada, había que ganarse la confianza. Los primeros viajes era viajar y vender algún familiar, algún calzado. Era estar feliz si cubría los gastos que yo invertía para viajar, el combustible, el auto, Claro. todo lo que es viático, ¿no? ¿Vos, a los zapatos, vos los revendías o los fabricabas? En ese momento solamente revendía, Ah, bien. solamente revendía. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Fue poco tiempo porque fui progresando. Llegó un punto que, bueno, yo tuve la posibilidad de tener mi propia página web en el año 2001, eh, porque tengo un hermano que tiene una empresa que se llama Texil, que es de todo lo que es hosting, servicio de hosting, páginas web y bueno, hoy en la actualidad mucho más que eso. Y bueno, nada, empezamos con ellos a trabajar, ellos hicieron mi página web y era la primer fábrica de calzado que tenía una página web interactiva donde la gente podía entrar y demás, y eso me hizo un cambio rotundo, empecé a vender por mayor. Y eso hizo que, bueno, nada, sumado a eso, sumado a que yo viajaba y empecé a vender, tuve que tomar la decisión de, bueno, de dejar mi trabajo bajo dependencia y arriesgarme a esto, a vivir de lo que generaba todos los días mediante mi emprendimiento. Bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando? Eh, Trabajando en simultáneo, De dependencia, claro. y en simultáneo estuve un año. Fue un momento donde la Argentina
tenía una situación económica muy compleja. Eh, yo empecé a trabajar, a viajar con el tema de calzado el 21 de septiembre del 2001. En diciembre explota la economía del país. Y en ese momento, las empresas grandes que viajaban al interior, digamos, sus vendedores viajaban y los dejaron que no viajen más por un tema de costos. Entonces yo empecé a tener mayor alcance porque los comercios no tenían calzado y en ese momento no estaba el comercio electrónico como hoy, que la gente compraba igual acá y se enviaba, eran muy pocos casos. Y bueno, empezamos a trabajar mucho con el interior, no solo con donde yo viajaba, que yo viajaba solamente a la provincia de Entre Ríos. Se empezó a expandir esto en otras provincias. Ese fue como, no sé, me descolocó mucho el tema porque no sabía cómo manejarlo. Si bien ya no trabajaba bajo dependencia, vendía con una página web donde era la imagen de mi empresa, era la página web, porque yo realmente no tenía un lugar físico, no tenía, era en la cochera de las casas de mis padres donde yo guardaba la mercadería. Empecé a tener stock, empecé a tener otras cosas. Entonces, bueno, tenía que crecer. Y ahí fue cuando logré poner mi primera oficina en la zona de Once, sobre Avenida Corrientes, un showroom con oficina comercial para poder atender a toda la gente que venía del interior. Claro, venían en el interior a comprar. Con los tours de compras, en ese momento empecé a implementar esto de los tours de compras. Y bueno, nada, nosotros los recibíamos y empezamos a comercializar. Eso hizo que mi único proveedor que yo tenía en ese momento ya no pueda abastecerme lo que yo le estaba consumiendo o que yo necesitaba. Empecé a buscar otras alternativas, empecé a buscar otros proveedores y empecé a pensar en tener que fabricar. Em, Porque yo quería dar una respuesta rápida a mis clientes, saber de lo que estaba vendiendo, ir continuamente, empezó a cambiar muy brusco lo que se usaba. El rubro calzado en ese momento era muy conservador, entonces había que adaptarse a lo que la gente quería. Y empecé a probar fabricar, armar mi propio taller, buscar gente que conozca del tema. Pasé todas las que puede pasar cualquier persona. eh, Perder materiales, perder mercadería por el desconocimiento, y empecé a prepararme para eso. Eh, y empezamos a comercializar. Haber puesto la oficina en Once fue el boom. En 2 años se transformó totalmente el negocio. Empezó a crecer, a crecer, a crecer, vendíamos, empezamos a trabajar con lo que es licitaciones públicas, clientes nuestros que se presentaban a licitaciones públicas, nosotros a fabricarle calzados. Empezamos vendiendo en el año 2001 30 pares de calzado, 40 pares que entraban en el asiento trasero de un auto, a estar produciendo 400 pares por día en el año 2003. De ahí fue creciendo, eso fue creciendo. Así fue como se fue dando este negocio sin pensarlo, con todas las problemáticas del desconocimiento que yo tenía, que escuchaba, pero nada, todas las falencias estas si bien yo había estudiado en la universidad administración de empresas, la cual tuve que abandonar también porque por un tema de tiempos. ¿En qué año? Y eso fue en el 2000, yo comencé en el 99, el año 99, y en el 2001, 2002 tuve que abandonar con un tema de tiempo. 3 años. Dije, dejo un cuatrimestre, al otro cuatrimestre de regreso, y ese cuatrimestre de regreso hasta el día de hoy no volvió. Pero bueno, también en ese descubrimiento de la administración de empresas, entendí que me sirvió mucho eso que hice, pero nada, mi cabeza y mi deseos era más la comercialización que la administración. Entonces, pero me sirvió, me cambió, me ayudó muchísimo, eh, porque tampoco si hoy hubiera sido administración de empresas, no iba a hacer ese trabajo, no iba a ejercerlo para un tercero, sí para mí. Pero bueno, y así se fueron dando las cosas. Bien. Logramos tener la producción mucho más potenciada. Empezamos a trabajar con marcas
importantes, a trabajar, a hacerle trabajos para ellos, a hacer desarrollo de producto, diseño de producto para las marcas nuevas que querían tener su propio producto, marcas de ropa por ahí que querían tener algún producto, nosotros lo podíamos hacer, cosa que las empresas más grandes que yo no se las hacían porque le pedían cantidades millonarias. Yo con menos cantidad armé una estructura en un taller para poder hacer productos en menores cantidades. Y bueno, y así se fueron dando un montón de negocios. Esos clientes que si bien trabajaban con nosotros con el tema de calzado y eran proveedores del Estado, empezaron a ver que nosotros teníamos respuesta, que le podíamos solucionar un montón de sus necesidades. Entonces nos empezaron a plantear otros productos que necesitaban. Desde bolsos, desde carteras, desde frazadas, cosas que nosotros no hacíamos, que no teníamos idea en muchos casos, pero que ellos nos pedían que nosotros nos ocupemos y les solucionemos ese problema y esa necesidad que ellos tenían. Y ahí empezamos a implementar otro sector que era trabajar con todos esos productos secundarios. Pero esos productos secundarios en un momento empezaron a tener muchísima venta y en grandes volúmenes. Entonces, nosotros queríamos sostener a esos clientes porque nos servían para venderle calzado. Y ahí empezamos a tener un montón de rubros que ni siquiera nosotros lo hubiéramos planificado. Empezamos vendiendo calzado y terminábamos vendiendo colchones, eh, frazadas, máquinas viales, un montón de cosas que, bueno, nada, que no hubiéramos pensado. Entonces, como para darle forma a esa empresa y no ser una empresa de calzado que vendía un montón de cosas, creamos la empresa Solo Licitaciones. Que eso le dio un margen de organización donde por un lado vendíamos calzado y por otro lado vendíamos todas esas cosas. Fueron muchos años que empezamos a comercializar esta gran variedad y bueno, y se potenció lo que hoy es Solo Licitaciones, que es solucionar problemas y todos los requerimientos que tengan nuestros clientes de licitaciones públicas o privadas. Eh, entonces, sabemos cómo hacerlo, tenemos la capacidad para hacerlo, la estructura armada para poder entregar en tiempos cortos todos los requerimientos y una confianza del mercado, de nuestro cliente y de nuestros proveedores, donde nuestros proveedores también nos responden porque saben que nosotros venimos a solucionar problemas de nuestros clientes. Todo lo que nuestros clientes necesitan y en el tiempo que nuestros clientes necesitan, nosotros tenemos que intentar o lograr tenerlo. ¿Mm? Bien, bien. Así fue como se va dando. Leonardo, ¿hubo algún momento de duda durante esta primera etapa y cómo lo superaste? Bien, ¿hubo dudas? Sí, durante la primera etapa, la segunda y en la actualidad. Vivimos con dudas, el emprendedor vive con dudas constantemente. El tema es poderlas superar. Por supuesto que las dudas que hoy tenemos no son las mismas que teníamos cuando comenzamos, donde no teníamos ni idea. Vas evolucionando, de todo eso vas aprendiendo y seguramente de acá a 10 años te digo que de lo que hoy me preocupa o tengo dudas, eh, lo soluciono de otra manera. Pero es parte del emprendedor, es continuamente vencer ese camino de tengo dudas, bueno, lo tengo que superar, tengo que afianzarme, tengo que asegurarme hasta cierto punto, porque la seguridad completa nunca la vas a tener, y es arriesgarse en muchos casos. Por supuesto que con parámetros de que vos vas tomando, decir, bueno, esto sí, esto no, la seguridad yo hasta acá sí, hasta acá no. Pero dudas, todo el tiempo. Hay que seguir. Hay que seguir. Bien. Esa es yo creo que lo que los emprendedores tenemos que lograr es eso, vencer constantemente esto, el no puedo, el no se puede, ¿por qué no? Vayamos para adelante. Cuando vemos que se complica, bueno, más se complica. Cuando los negocios son más grandes, más las complicaciones más grandes. Pero el beneficio, cuando lo lográs, es increíble. Y cuando no lo lográs, es un aprendizaje tremendo. Yo he estado en negocios donde no los gané, donde empresas superiores a nosotros lo han ganado. Cuando ya empezamos a hablar de eso, decíamos, no tenemos muchas posibilidades. Muchos me decían, pero ¿y entonces para qué estás en esa negociación? ¿Perdés tiempo? No, porque yo estoy aprendiendo, porque hoy no llego, pero yo apunto a llegar.
Y para llegar, tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí, tengo que entender qué es lo que ellos buscan, cómo lo buscan, por qué lo perdí. Y hoy logro eso que en ese momento no llegaba. Entonces, creo que pasa por eso, ir aprendiendo constantemente de todas esas cosas. Y no son errores, no son fracasos, son momentos. No es para ese momento, bueno, será más adelante. Y sigamos trabajando en eso. Bien. ¿Qué es Green Up y cómo surgió? GreenUp es una empresa de energía solar. Surgió de una idea, unos amigos míos que eran técnicos en energía, pero que sabían mucho de energía, pero no sabían de comercialización. Ellos me consultaban a mí qué podían hacer, qué no podían hacer. Bueno, después de un tiempo, ellos me pedían que yo sea parte de esa sociedad, digamos, de eso que ellos querían hacer, de ese sueño que ellos querían hacer. Yo no quería porque en realidad yo lo veía a ellos como que estaban con un sueño, más que con una idea muy clara de lo que estaban dispuestos a hacer, porque no querían dejar su trabajo actual, lo veían, bueno, algún día si no va bien, lo dejaremos. Y yo les decía, bueno, pero es muy medio difícil ponerle todas las fichas a una cosa si vos no tomás una decisión. Y en realidad yo a la altura que estaba, para poderle, a ver, a la altura que estaba con un negocio armado y sacarle tiempo a mis negocios armados, requería que yo no podía esperar que el negocio funcione. Era o nos metemos de lleno o no nos podemos meter. La idea fue sí, bueno, la verdad es que en poquito tiempo una de las personas ya no formó parte más de la sociedad, éramos dos, y luego de un tiempo pasó que tampoco el negocio empezaba a rendir, digamos, eh, porque faltaba tiempo dedicarle al negocio. Entonces, nada, se disolvió esa sociedad y yo quedé con toda la parte de energía solar. Dijimos, bueno, vamos a probar, teníamos el lugar siempre, bueno, la empresa estaba armada con mi razón social, el lugar físico era mío, tenía la mercadería, la tenía que vender, tenía que arrancar. Y bueno, nada, empezamos a trabajar, empecé a trabajar en conjunto con otros técnicos de energías, con ingenieros para buscar obras, que es lo que yo apuntaba, pensar en nuestros mismos clientes que le vendíamos otras cosas, a ver si podíamos implementarle la energía solar. La energía solar en sí, la idea mía de decir por qué sí nos metemos en la energía solar, fue un tema de los problemas energéticos. El mismo problema que yo tenía en la fabricación de calzado, en las oficinas comerciales, el consumo, el gasto, los cortes de energía no me permitían trabajar. Entonces, bueno, busquemos soluciones. Empecé a buscar soluciones para mí, empecé a buscar soluciones para mis colegas y empezamos a entender un poco. Yo no sabía de energía solar, no soy técnico, soy comercial, pero también yo me preocupaba mucho porque el idioma de los técnicos le llega a la gente como la necesitaba recibir. Porque a veces los términos de los técnicos, de los ingenieros, son muy difíciles de entender porque no los preparan para esa parte, para la parte de explicarle a la gente común y corriente que no entiende nada, qué beneficios tiene eso. Bueno, yo me ocupaba de eso, de transmitir, de vender lo que ellos sabían hacer. Y bueno, de esa manera empezamos a crecer, empecé a crecer, y bueno, estamos hoy todavía con un negocio que está en expansión, que no es un negocio que digamos que está en la ola de, del negocio, pero lo estamos preparando, conociendo. Hoy por hoy ya estamos importando equipos nosotros mismos. em, y bueno, nada, estamos en este momento donde se vende para un sector social o para una necesidad básica que es el campo. También equipamos motorhome, pero digamos, es un negocio que no está en la ola. Sabemos que tenemos que seguir aprendiendo y en algún momento en Argentina, como en cualquier parte del mundo que hoy es un producto masivo, va a llegar. Pero consideramos como todo lo que nosotros hacemos que tenemos que aprender para vender lo mejor a nuestros clientes, nos tenemos que preparar, tenemos que entender la necesidad del cliente y para eso lleva mucho tiempo, lleva años.
Sí. Así que eso es lo que estamos haciendo y teniendo la posibilidad de financiarlo con otros negocios, porque si realmente no es un negocio que hoy se financia plenamente con lo que genera, Claro. ¿no? Teniendo esa posibilidad, podemos prosperar. Para un cliente, Sí. ¿qué beneficios tiene utilizar este tipo de productos? La energía solar tiene, digamos, hay muchos sistemas, pero los tres más fuertes son sistemas con baterías que te permite generar energía solar con los paneles, acumular en batería y consumir en tiempo real también. Y ante un corte de energía, vos también tenés suministro, digamos, por medio de las baterías, por el lapso de tiempo que vos consideres. Entonces te hace ciertamente independiente de un proveedor de energía. Hay lugares donde directamente no llega la energía eléctrica. Después tenés lugares donde por ahí sí les llega, pero tienen muchos cortes de energía o mala calidad energética. Digamos, tienen tensión de 220 con suerte, pero si no tienen mucho más arriba o mucho más abajo, le queman los electrodomésticos, todo. Entonces determinan poner un sistema como esto. Ese es uno de los tipos de sistemas. Hoy hay sistemas que lo ponen mucho las empresas también, que es para bajar consumo energético. No tiene baterías, pero sí genera en tiempo real todo lo que vos estés consumiendo en el día, lo podés consumir desde la energía solar en tiempo real. Y si te falta energía, que los paneles no, o tenés menos paneles, o está lloviendo y no te genera tanta energía, se compensa automáticamente con tu proveedor de energía. Entonces, eso es plenamente de ahorro. Después hay una tercera línea que son sistemas de ahorro, pero que también tienen un backup de baterías. Entonces, por un lado están las empresas o las casas particulares que quieren solamente ahorrar. Y después también tenés los sistemas que ahorran, pero que llevan baterías. Eso es lo bueno que tiene esto. Y la gente está conociendo mucho los productos, entendiendo que con un panel solar puedes hacer eso. Y también tenemos los termotanques solares, que es el inicio. Nosotros decimos siempre, si uno piensa en tener energía alternativa, lo primero que tenés que hacer es poner un termotanque solar. Por el ahorro que te hace. En la mayoría de los domicilios donde generalmente no tienen gas y tienen un termotanque eléctrico, es el mayor consumo de una casa. Y con un termotanque solar te ahorrás el 80% de lo que consumís en el año. Es un montón, es un montón. Entonces, decimos, bueno, vayan por ahí, que es un valor más accesible, que es más fácil de tener, y ahí van a hacer un ahorro. No es ir a implementarle paneles solares en una casa, hay que hacer todo un trabajo de explicarle lo que consume, cómo mejorar el consumo que ellos tienen para después implementar un sistema de energías alternativas como hoy es la energía solar nuestra. Bien, bien. ¿Mm? Así que bueno, eso es. ¿Y qué visualizas para Green Up en un futuro? De acá por aproximadamente 5 años. Sí, en conjunto los negocios, digamos, yo como creador de LG, lo que digo es, los negocios van mutando constantemente. Es muy difícil planificar a largo plazo qué va a pasar. Sí tenemos una proyección, digamos, con energía solar nosotros decimos tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir sosteniendo el negocio va creciendo, capacitándonos, queremos empezar a trabajar mucho con la capacitación, queremos que el año que viene ya arrancamos muy fuerte con el tema de capacitaciones, de instaladores, también de gente que comercialice la energía solar. Yo trabajo mucho con eso, porque a veces puedes tener el mejor producto, pero si no lo sabes vender, si no sabes llegar a la gente y explicarle realmente a la gente, muchos clientes no adquieren la energía solar por desconocimiento, por desconfianza, porque no les termina de quedar totalmente claro. Interviene un técnico, interviene una parte comercial. Bueno, es eso. Yo busco esto, que lo que vos vendas, el cliente sepa lo que está comprando. Eh, es tranquilidad para el cliente, nosotros dormimos tranquilos porque sabemos que lo que vendemos está perfecto, Es seguro. es lo que el cliente necesita. Porque a veces viene el cliente y dice, yo necesito paneles solares para poder, a ver, contanos un poquito, y el 90% termina llevando un equipo que no es lo que el cliente quería, porque tiene desconocimiento. Entonces nosotros tenemos que acompañar ese proceso de decisión de nuestro cliente. Así que nada, nosotros empezamos a traer equipos, ya sabiendo lo que estamos trayendo, estamos importando, y es un proceso. Está
está muy verde, digamos, el negocio de la energía solar todavía en Argentina. Si bien en los últimos 5 años creció mucho, todavía falta mucho. Apuntamos a que esto va a ir creciendo. Y bueno, nada, nuestros clientes que hoy, que en su momento, en el 2002, no compraban calzado y son pro del Estado, hoy estamos haciendo obras para sectores del Estado, que ellos empiezan a licitar, empiezan a ganar. También ellos toman confianza de que nosotros ya, como esto requiere más técnico, ingeniería y demás, estamos más preparados para poderlo hacer. Entonces, bueno, nada, junto con los ingenieros, con los técnicos, acompañamos esos procesos. Ya hemos hecho varias obras y la verdad que nada, muy contentos para que a un cliente que antes le vendíamos zapatillas, hoy le podamos estar vendiendo energía solar. Y eso se construye, es seguridad de cliente, es la confianza que nosotros nos ganamos por la estructura y por la permanencia en el mercado y vender lo que vendamos. Si mañana queremos vender otra cosa, nuestros clientes nos van a acompañar. Bien. Bueno, Leonardo, ¿y qué significa para vos ser un emprendedor? Y para mí es re lindo, es lo que siempre soñé y no me veo haciendo otra cosa. Yo creo que lo tengo en la sangre. eh, es difícil a veces. Yo hablo con muchos chicos emprendedores porque yo siempre les digo, ustedes tengan en cuenta que todos los días vos arrancás la mañana con menos tanto. Tenés que salir y generar tu propio menos tanto, lo tenés que generar. ¿Qué es ese menos tanto? Gastos de personal, gastos de edificio, gastos de estructura, moviendo para que tu negocio funcione. Entonces no te puedes dar el privilegio de decir, bueno, no importa si vendo o no vendo. Vos tenés que generarlo. Tiene cosas, no es, listo, soy el dueño de algo y estoy en mi casa y el negocio empieza a funcionar. Como te lo venden en un montón de redes sociales y un montón de cosas. Al menos yo no lo experimenté, gente cercana a mí no lo experimentamos. No es que un negocio va a funcionar al principio, sí o sí. Si vos estás expandiendo tu negocio, vas a seguir estando en tu trabajo. Quizás desde otro lado, desde otra manera, pero seguís estando preocupado. Entonces, em, lo que yo digo es, emprender es hermoso, pero tenés que estar realmente dispuesto. ¿Qué es dispuesto? A sacrificar un montón de cosas. Quizás sacrificar una fiesta, un cumpleaños, quizás sacrificar momentos importantes, para en algún momento poder vivir de otra manera que no lo hubieras logrado siendo empleado. Pero hay que sacrificarse, hay que forzarse. A veces muchos dicen, no, pero no es sacrificio, hay que forzarse. Bueno, a veces es esfuerzo y a veces sí es sacrificio. Y yo lo resumo siempre con la disciplina, porque no todos los días vos te levantás con las mismas ganas de hacerlo, pero tenés que tener la convicción que lo tenés que hacer igual, con ganas o sin ganas. Porque no es que todos nos levantamos todos los días y decimos, vamos a emprender". Hay días que no tenemos esa energía o esa fuerza, pero hay que hacerlo. Hay que lograr vencer eso y seguir. Y cuando el negocio no funciona como queremos, es donde más le tenemos que dedicar tiempo, porque de esa manera vamos a lograr el resultado de acá a un par de meses. No hay otra forma, yo no conozco otra forma, y he buscado y sigo buscando siempre alternativas, eh, pero bueno, te da privilegios que trabajar bajo dependencia no te lo da. Desde tomarte momentos importantes de tu vida. Yo siempre digo, a mí me preguntan, ¿qué es lo que más, lo mejor lograste en tu emprendimiento? Y que cuando mi hijo nació, el más chico nació y fue un parto complicado y demás, estuve 50 días sin ir a la empresa a trabajar. Eh, y de otra manera yo no lo veía posible. Entonces, si vos me preguntás cuál es mi mayor logro, es eso, haber logrado estar 50 días manejando un negocio, porque por supuesto lo seguí manejando, pero no estando físicamente. Ah, tú tomaste el tiempo para Lo puede hacer, pero después de muchísimos años que trabajé sábado, domingo, gente conocida que no conoce el comercio decía, pero un domingo, ¿para qué trabajas un domingo? ¿Para qué vas a cerrar? ¿Para qué vas a, no sé, a aprender el sistema de riego del parque que teníamos en las oficinas? Y porque, bueno, era parte de todo lo que nosotros teníamos, la imagen de nuestro negocio. Bueno, Así que, bueno, eso era. Leonardo, si tendrías que empezar desde cero, ¿qué harías? ¿Qué es lo que harías?
Creo que haría, a ver, si tendré que empezar de cero con la experiencia de que tengo hoy, es otra cosa. Si tendré que empezar desde cero con la misma inseguridad que tenía en su momento, hubiera hecho lo mismo. Arrancar donde mucha gente decía, vos estás seguro, es una locura. Yo siempre cuento la anécdota de que la primera vez que bajé en la casa de mis padres un camión completo, un semi de botas de lluvia, mi papá, obrero, que no le gustaba endeudarse y demás, y me decía, ¿ya la tenés vendida? No, pero las voy a vender, me decía yo. Fue ese momento bisagra donde pasó de tener esa desconfianza a que yo la pueda vender en 10 días. Fue un momento donde había un producto que era puntualmente la bota de lluvia con unos agregados. Y bueno, nada, fue esos momentos que vos decís, rompí un montón de esquemas familiares para que empiecen a entender de que eso que yo decía no era tanto un sueño, una locura o una fantasía, era algo que se podía lograr. Em, Así que nada, creo que no cambiaría nada, porque hice lo que pude con lo que tenía, más trabajando, no perdiendo de foco mi objetivo, con un montón de falencias en el medio, un montón de errores, de miedos, de malas decisiones también, de querer involucrar gente conocida a veces en los trabajos sin importar la capacidad que tenían o un montón de cosas, eh, nada, cosas que van pasando en el camino, ¿no? Después cuando empezás a crecer tenés otros temas, las peleas de las marcas donde eh, te buscan problemas para que vos no le molestes en el mercado, el poder. Nos ha pasado un montón de cosas, digamos, de tener persecución de marcas con nuestros productos, con allanamientos, diciendo que teníamos productos similares. Nosotros hacíamos todo con nuestra marca. Aprender a registrar las marcas para que no pierdas los diseños. Pero bueno, nada, son todas cosas que vas aprendiendo a los golpes, a prueba de error, pero no cambiaría nada. Yo arrancaría siempre. Por ahí intentaría o me prepararía más si hubiera tenido la posibilidad de disfrutar un poco más los procesos, no solo los resultados. Que los procesos sean menos tediosos, menos nervios en los procesos de cualquier operación comercial. Eh, pero como no, siempre digo, nadie me lo enseñó, hice lo que mejor pude. Pero si hoy tendría que cambiar algo, es eso, disfrutar un poco más los procesos, que es lo que hoy intento y logré un montón de cosas de eso. Y bueno, que hay cosas que no puedo manejar y que se tiene que dar y que bueno, nada, tiene que seguir su curso. Bien. Y a una persona que quiere emprender, ¿qué consejo le podrías dejar? Primero que piensen que van a tener que trabajar, que van a tener que trabajar, que nunca esperen ese momento, como dicen, no, bueno, cuando pueda, cuando tenga un dinero. No, arranca con lo que tengas, con la idea que tengas hoy, con la posibilidad. Si tenés que cambiar de producto, cambiar de servicio que brindes, lo tenés que cambiar. Pero el tema es arrancar, comenzar. ¿Y qué pasa? A veces la energía que uno le pone al principio te va bien, te va bien, te va bien. Al mes, a los 2 meses, no vendes nada o no podés ofrecer tu producto. Y la gente que hace, abandona, porque el negocio no sirve. Y yo siempre digo, no, es donde más tenés que ponerle, donde tenés que ir cambiando el camino constantemente, donde pones energía y así van a funcionar los negocios. No hay ningún negocio, ningún emprendimiento que funcione del día uno al día actual eh, con un crecimiento constante. Tenés que subir, tenés que bajar, pero cada vez que bajás no vas a bajar al mismo lugar de cero, siempre vas a bajar un escalón más arriba. Y a partir de ahí empezás a emprender con el conocimiento. Y así empezás a trabajar y a trabajar y a trabajar. No existe el negocio o la creación que pueda em, ser eficiente en poco tiempo. Hay muy pocos casos. Muchos casos que te los muestran que no son tan emprendimientos, porque con aportes de terceros, con apoyo de empresas atrás, donde mostramos que son empresas de emprendedores, a veces no son emprendedores, son negocios de otras empresas que venderlas como emprendimiento vende más. Pero, y el tema es que si un emprendedor que está por comenzar ve eso, dice, no, pero yo estoy muy lejos de eso. Bueno, no, no, yo les digo la verdad, emprender es viajar como yo viajaba,
y no, ni siquiera paraba en una estación de servicio a comprarme una bebida fría, me llevaba una botella de agua de mi casa y a mitad de camino ya estaba natural el agua y era lo que había, porque si yo empezaba a parar y todo, el gasto mío era incrementarlo y no saber cuándo, si vendía o no vendía. Entonces, eso es la realidad. No hay otra idea maravillosa como por ahí intentan venderla. Y yo soy muy en contra y muy enojado con eso que venden de que te puedes hacer millonario en un mes. No existe. Eso no existe. El emprendedor de verdad sabe que no es así. Y eso es lo que hay que transmitirle si queremos tener emprendedores de acá en más, ¿no? Y yo soy mucho de eso. Es más, yo tengo planificado dar capacitaciones de esto cuando tengamos listo el aula. Eh, bueno, yo me preparé, soy coach también y quiero implementar esto, ayudar a los emprendedores que puedan lograr sus objetivos. Hay un montón de gente que se frustra porque no lo logra y porque se deja llevar por lo que escucha, por lo que ve. Y no es así siempre. Bien, buen Que mensaje. bueno, eso es lo que me parece que es clave en esto. Bien. Y ahora, las personas, ¿cómo te pueden encontrar? Nosotros me pueden encontrar las empresas, elzapatero.com.ar, es la empresa de calzado, sololicitaciones.com, es la empresa que tenemos todos los otros productos y servicios, y la empresa es GreenUp Energía Solar, nos pueden encontrar en Instagram, o tenemos página web también, greenup.com.ar, ahí nos pueden encontrar. Son los grupos de empresas que todos pertenecen al grupo LG y pensamos seguir creciendo en tipos de empresas y calidad de empresas y servicios a lo largo de los años. Bien, bien. Leonardo, los agradecimientos. ¿Alguna persona que te gustaría agradecerle o agradecer por algo? Agradecer a todo mi entorno, porque también eso siempre lo aclaro, no es fácil tener un emprendedor cerca. Una persona que continuamente está con un celular, continuamente que está pensando en lo que tiene que hacer, que nunca te desprendes. Estás las 24 horas con tu emprendimiento en tu cabeza en diferente magnitud, pero llevas adelante una empresa, gente, empleados, clientes, y no es fácil para el entorno. Pero cuando lo entienden, es fácil, pero hay que entenderlo, ¿no? Yo siempre digo, no es para todos emprender. Tenés que tener la decisión muy clara, vos, y estar dispuesto a que tu entorno vas a pasar por procesos donde el entorno no te va a entender y vos tenés que seguir para adelante. Si te ven convencido y saben que es lo que vos querés, te van a acompañar. Entonces, nada, el entorno, creo que el entorno, los clientes, em, y ahora la familia también es importante. Es lo más importante, la familia, el acompañamiento, porque si vos estás bien, podés pensar en el futuro. Y después toda la gente que vos le podés transmitir la idea y vamos todo para adelante, pues las empresas no se arman con una idea, las empresas se arman con gente y esa gente tiene que tener la posibilidad de lograr sus propios objetivos también, personales. No solamente obedecer, cumplir órdenes, lograr el objetivo que yo quiera, que yo pensé, no, que cada uno tenga su afán de poder progresar en lo que quiere. Yo intento eso, intento hablar mucho con ellos también, de transmitirle esto. Yo estoy, por ejemplo, en las obras de energía solar, estoy yo en las obras también, voy, visito, hablo con el cliente, subo a los techos, veo las obras. eh, es eso, no tomo decisiones de un escritorio. Estoy empapado con la necesidad del cliente y con lo que necesita la gente que trabaja conmigo. Qué bueno. Así que eso es lo que hoy puedo agradecer a todo ese equipo de trabajo que uno tiene. Bien. Bueno, Leonardo, de vuelta te agradezco esta Gracias. charla y gracias por estar en la Recena Emprendedora. Muchas gracias a vos. Gracias.